hemos llegado a la mitad de la semana y este día 2 de noviembre, pastor, que es un día que a nivel, creo que mundial, podría decir, es un día ocupado mucho por las personas para perpetuar una tradición. Hoy queremos plantearle un tema que creo llega a tiempo. Él, nuestro Señor Jesucristo, murió por nosotros. Así que vamos a orar y vamos a entrar de lleno a este tema porque aquí descubrimos la esperanza que cada uno de nosotros tenemos en verdad. Querido Dios, gracias te damos por tus misericordias. Gracias porque tú eres paciente con nosotros y gracias, oh Dios, porque tú cuidas de nosotros. Y te rogamos, ilumina nuestra mente con tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a ir de lleno, pastor, a un texto que es conocidísimo, al menos el centro de ese texto, pero creo que a veces no leemos lo que está alrededor, que hoy vamos a aprovechar a leerlo, en Juan capítulo 3. También queremos decir, sabemos que en esta fecha específica hay muchas personas que conmemoran a las personas que han fallecido. No estamos definitivamente descalificando eso porque el recordar no es un problema. El problema es cuando convertimos eso en un culto y eso se ha comentado acá ya. Pero Juan 3, versos 14 al 18, dice de la siguiente manera. Vamos a leer varios pasajes. Versos desde el 14 al 18. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pastor, considerando este tema que hemos comenzado durante esta semana sobre la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos enseñan estos pasajes escritos por el apóstol Juan sobre lo que Cristo ganó por nosotros? Bueno, estos pasajes son realmente riquísimos en contenido. Sí, sin creo duda. que podríamos pasar un año, toda la eternidad en realidad, Claro lo que hemos sí. dicho aquí, hablando acerca del plan de la redención. Y tal vez para contestar esa pregunta, yo quisiera que pensáramos, recordáramos a quién le fueron dichas estas palabras. Claro. Primeramente. Fueron dichas a Nicodemo, que se cree, yo estaba leyendo por ahí en la historia judía, que en esa época era uno de los 3 hombres más ricos de Jerusalén. Wow. O sea que Nicodemo, él aparecía en la revista Forbes, Sí. si hubiera una revista en ese tiempo de esa categoría. Nicodemo no solo, bueno, tenía riqueza, también era un hombre respetado. Nicodemo era uno de los principales filósofos, si lo podemos llamar, aunque iban en la línea espiritual, era alguien que pertenecía a la corte de Israel. En realidad era un personaje, claro, que se encontró con Jesús de noche. Y yo no sé si ustedes han notado, para ahora explicar este texto, que aquí parece que hay una repetición, que el versículo 15 ¿sí? Está insertado en el versículo 16, yes. Y entonces ahora nosotros a eso le llamamos copiar y pegar, ¿verdad? Como que es un copy-paste, eso es lo que vemos así. Ahora, pero definitivamente esa aparente repetición es la que nos da el significado de este texto. Por eso tuve que hacer mención de Nicodemo. ¿Quién era él? Porque a él le fueron dichas estas palabras. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, Jesús iba por ahí con Nicodemo, recuerden que fue un choque de conceptos, sí, porque Nicodemo, duda, como judío, como fariseo, como líder religioso, pensaba 2 cosas. Uno, que él merecía la salvación por ser parte del pueblo judío, y número 2, que a través de sus obras él afianzaba la salvación para él. Pero como judío también creía que todos los demás estaban perdidos. Wow. Y entonces aquí es donde Jesús viene y después de ese choque de conceptos, Jesús viene y dice en el versículo 15, para que
todo aquel que en él cree. Nosotros hemos escuchado tanto esta frase que tal vez ya no captamos su significado, pero está diciendo para que todo aquel, cuando Nicodemo, yo imagino que él hizo una cara de extrañeza cuando Jesús le dice todo aquel, y Nicodemo tal vez hizo una cara no sé, de disgusto, algo hubo en su rostro que todo aquel, ¿cómo que todo aquel? Nicodemo pensaba, el Mesías tiene que venir, pero tiene que venir para los judíos. Vamos a ser salvos solo por ser judíos. Ya estamos dentro del pacto, ya corre por nuestras venas la sangre de Abraham. Así que cuando Nicodemo escucha todo aquel, Nicodemo queda desconcertado. Y entonces Jesús, bueno, gracias a Dios que Nicodemo tuvo ese desconcierto, porque de ahí surgió el versículo, uno de los versículos más preciosos de la Biblia. Y entonces ahí es donde Jesús explica y le dice, mira, te voy a decir por qué todo aquel, porque tú pensás que es solo para los judíos, pero es porque Dios amó al mundo. Y eso era un concepto que ellos no entendían. Por eso la lección dice claro, Él murió por nosotros. Es en nosotros. Incluye a todo ser humano, incluye a toda la raza humana, incluye a cualquier cultura, incluye a cualquier persona, incluye a cualquier pecador. Y esas son las buenas nuevas. Es que todo el que cree en Jesús, la cruz de Cristo es la base, la cruz de Cristo es el centro, y por eso es que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es una muerte redentora, a diferencia de otras muertes que más bien hay pérdida. Por ejemplo, muere un científico y dice alguien, bueno, ya no va a poder seguir investigando, pero la muerte de Jesús no fue una pérdida. Es interesante, es la única muerte que en realidad fue una ganancia para este mundo, porque todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En el que fue puesto en la cruz. Los textos que están antes de, bueno, o el versículo 14 nos recordaba, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Una referencia clarísima a la cruz, Y luego en la parte final dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. En el que cree en Él no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. Aquí lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es, Nicodemo, una persona no puede ganar la salvación por sus propias obras, porque ya desde que nació está condenado. Así es. O sea, es como que el juez ya le dio el veredicto a una persona. Estoy recordando en este momento, hermano Gerson, una historia que se cuenta aquí en San Salvador del pastor Ford. Hace muchos años yo escuché esa historia, uno de los fundadores de colegios adventistas aquí en El Salvador, de la iglesia central. Y él un día iba en su vehículo, parece que llevaba cierta prisa y decidió cruzar un semáforo en rojo. Wow. Afortunadamente en aquel tiempo no todos tenían vehículo, así que había muy pocos carros en la calle, pero estaba la policía más adelante. Así que el agente de tránsito lo detuvo y el pastor Ford se dio cuenta, había quebrantado la ley, y entonces el agente de tránsito, pues él tenía que aplicar la ley. Claro. Pero entonces el pastor Ford le dijo ahí con su español, pues él era norteamericano, y le dijo ahí en su manera de hablar el español, si quiere me regreso, le dice. O sea, me voy a regresar el semáforo y ahora me lo voy a pasar en verde, ahora lo voy a hacer bien. Pero ya la sentencia había sido dada. No sé en qué terminó la historia, pero esto es lo mismo con la salvación. Amigo, amiga, no se trata de cuán bueno tú seas de hoy en adelante. Ya estás tarde para salvarte por tus buenas obras, porque ya nacimos con una sentencia de muerte. La paga del pecado, dice en Romanos, el capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte. La única manera de sortear esa muerte, y no está hablando de la muerte física, no, la única manera de sortear la muerte eterna es creyendo en Jesús, quien murió
en la cruz por nosotros. Amén. Y pastor, bueno, con esto que nos ha dicho, creo que no podemos alcanzar a dimensionar lo que significa el amor de Dios para nosotros. Y si vamos todavía un poco más allá, y hay una cita que aparece en nuestra lección que es impresionante porque todavía profundiza en lo que nuestro pastor nos ha comentado y explicado, y esa cita dice: aunque hubiera habido una sola alma dispuesta a aceptar el evangelio de su gracia, Cristo, para salvarla, habría escogido su vida de penas y humillaciones y su muerte ignominiosa. Y en este sentido, pastor, como ya hemos destacado antes sobre lo horrible que es el pecado que requirió la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué es que la única manera en que nosotros podemos tener verdadera esperanza frente a la muerte, frente a lo que el mundo puede celebrar como la muerte, es lo que Cristo hizo para nosotros? Y cómo apropiarnos de eso de manera práctica todos los días, de tal manera que nuestra mente esté centrada en la cosmovisión bíblica del grande amor de Dios demostrado en la cruz del Calvario. Muy bien, creo que es una pregunta muy fundamental para nosotros hoy. Recuerden que la Biblia dice: Dios amó al mundo, pero eso suena bien grande. Eso es grande realmente. Son todos los seres humanos, desde el primero que fue formado fue Adán y Eva, porque él no nació, él ya fue formado, hasta el último ser humano que nazca en esta tierra antes que Cristo venga. Todos ellos han sido alcanzados, hemos sido alcanzados por el amor de Cristo Jesús. Pero ahora personalícelo, porque dice: todo aquel que en él cree, ya va individual. Aunque Jesús murió por todos, lastimosamente no todos serán salvos, porque no todos deciden creer. Y por eso nuestra esperanza hoy es apropiarnos personalmente de esa maravillosa promesa de Cristo Jesús. Amén. De vida eterna. Aquí hay un contraste, porque dice: todo aquel que en él cree no se pierda. La palabra que usa allí, yo fui a ver esta palabrita así en su significado original, porque me llamó la atención, y es una palabra que está hablando de aniquilación total, está hablando de destrucción total. O sea, Dios no quiere que tú y yo lleguemos a la destrucción total, a la aniquilación total. Recuerda que en la cruz del Calvario se resolvió algo que aparentemente era incompatible: la justicia de Dios, la ira de Dios y su amor. La ira de Dios contra el pecado. Dios tenía que ser justo porque había una violación, como la historia que yo conté, el pastor Ford, que había quebrantado una ley. Bueno, había que aplicar la justicia, pero a la vez, si uno quiere ser misericordioso, bueno, Dios en la cruz hizo una conciliación entre esos dos elementos que para nosotros son opuestos, pero para Él están en un solo ser. Entonces en la cruz su amor resolvió lo que su ira demandaba contra el pecador. Eso es profundo. Y eso es realmente maravilloso para meditar. Pero hoy todo ese don de Cristo es para mí. Y aunque Amén. Yo fuera el único pecador, tal como usted leyó en esa declaración, entonces yo obtengo y recibo los beneficios de ese gran regalo del cielo. Gloria a Dios por eso. Y queremos invitarle a que usted reciba esos beneficios. Por eso, pastor, quisiera que orara por nosotros, para que todos los que en este momento decidan, mientras están escuchando la emisora, nuestra emisora 96.5 FM en El Salvador, o viendo esa transmisión, para que todos los que decidan entregar su corazón a Jesús, reciban la victoria que Cristo logró por nosotros en la cruz. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. No hay palabras para expresar nuestra gratitud para un amor tan grande. Gracias porque la muerte de Jesús en la cruz del Calvario cumple con la expectativa de la ley, de la justicia divina, pero también del amor divino. Amén. Gracias porque nosotros somos objetos de ese amor, Señor. Y gracias porque el resultado de todo eso es la vida eterna. Permítenos ser creyentes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.